En el día de hoy me voy a referir a un tema que ha ocupado la atención de la opinión pública por mucho tiempo y que también se ha constituido en un fenómeno viral en las redes sociales, pero que al mismo tiempo la realidad es que es una calamidad social para el pueblo de Sabana Grande de Boyá, para gran parte de los habitantes de este pueblo. Se trata del llamado caso Mantequilla. Nosotros que nacimos y nos criamos en el pueblo de Sabana Grande de Boyá, que conocemos gran parte de la gente de este pueblo, que conocemos la familia de este joven Wilkin García, a quien apodan ahora Mantequilla, pero que en sí ese era el apodo de su padre. Como es un apodo sonoro, entonces se lo pusieron a él. Pero a su padre es que en el pueblo de Sabana Grande de Boyá le decían Mantequilla. Y voy a hacer un planteamiento que quiero que tenga la atención de la gente que me está viendo y escuchando. Porque considero que dada la magnitud de este problema, dado que el propio señor Wilkin García ha dicho que adeuda más de 150 millones de pesos a alrededor de 600 personas, la mayoría del pueblo de Sabana Grande de Boyá, esto requiere ya una intervención de socorro, de auxilio de las autoridades para esas personas que han sido afectadas por esta situación. En términos concretos, considero que el gobierno debe auxiliar a las personas que han sido afectadas por esta situación, dado que evidentemente el señor Wilkin García y su empresa no tienen la solvencia económica, por lo menos en estos momentos, para poder atender estas deudas con personas, la mayoría de escasos recursos, que han hecho grandes esfuerzos, grandes sacrificios, muchos líos para poder reunir ese dinero y llevarlo allí donde el señor Wilkin García, que le prometía multiplicarlos de manera casi milagrosa. Y esto lo digo basado en 3 puntos principales. El primero es que al constituirse este problema en una calamidad social que puede degenerar hasta en una tragedia social, fijémonos que ya hay 2 personas fallecidas, la madrastra del señor Wilkin García y uno de sus principales colaboradores en un accidente de tránsito que, según él mismo ha dicho, fue provocado por una persecución de acreedores de la empresa 3.14. Entonces, esto puede magnificarse, y yo que soy de Sabana Grande de Boyá, he palpado, he sentido la desolación, la desesperación que afecta a la familia. En segundo lugar, el gobierno debe auxiliar a las familias porque fue permisivo ante esta situación. No era posible que un esquema de supuesta inversión de esa manera, por mejor intencionado que estuviera el señor Wilkin García y por más genio que sea de las finanzas, no era posible que un esquema de esta manera, dándole hasta el 100% a la gente de lo que llevaba, no digo de lo que invertía, porque no se puede calificar como inversión transacciones de este tipo, porque las inversiones tienen un mecanismo de registrarse, tienen una forma en el estamento jurídico de la República Dominicana de hacerse, y lo que hacían allí, recibiendo dinero en un cuaderno, dando un recibito, sin que esto tuviera la formalidad que requiere una inversión,
obviamente que no se puede hablar de inversión, pero sí de una transacción comercial, sí se puede hablar. En ese sentido, entonces, las autoridades tienen que auxiliar a las personas que fueron perjudicadas porque las autoridades fueron permisivas, se hicieron de la vista gorda ante una situación que ya era pública, era evidente y que no podía tener un final mejor que el que ha tenido. En tercer lugar, el gobierno debe auxiliar a las familias porque evidentemente se ha beneficiado de la distracción que ha ocasionado este hecho en la opinión pública y muchos hechos relevantes que han afectado la imagen del gobierno, que han podido afectar la imagen del gobierno en cierto modo, han sido opacados por esta efervescencia que ha generado la noticia de todo lo que se relaciona con el señor Wilkin García, llamado Mantequilla. De modo que ante una situación como la que vive el pueblo de Sabana Grande de Boyá, donde la gente dice, aquí no tendremos Navidad si no recibimos nuestro dinero, ante tantas dificultades que están viviendo las familias de este pueblo. Imagínense ustedes, uno de los pueblos más pobres de la República Dominicana, con más de 150 millones, que allá dicen que pasan de los 200 millones, pero el señor Wilkin García ha fijado la suma de 150 millones, más de 150 millones de pesos en manos no se sabe de quién, porque probablemente ese es un dinero que ya se ha evaporado, y si no hubiera sido así, entonces se le estuviera devolviendo regularmente a las personas, no a cuentagotas, como presenta el señor Wilkin García en algunos videos que le devuelve a algunas personas. Definitivamente, las autoridades no deben dejar que este caso siga corriendo. Es una irresponsabilidad de las autoridades del gobierno haber permitido que esto avanzara tanto. Y además que en el caso donde ya hay hasta amenazas entre acreedores y el señor Wilkin García, donde hay una situación prácticamente explosiva en el pueblo de Sabana Grande de Boyá, que todavía las autoridades no estén tomando cartas en el asunto. ¿Qué está esperando el gobierno? Que haya una tragedia mayúscula en Sabana Grande de Boyá, que la familia de Wilkin García sea afectado, que alguna de esas personas se inmole, que haya suicidios por estas personas que han contraído deudas que no pueden afrontar. Le cuento que me comentaron que la cooperativa de Sabana Grande de Boyá suspendió cuando el tema estaba efervescente y la gente hacía filas, se juntaban en multitudes para ir a llevar el dinero para que se lo multiplicaran. La cooperativa suspendió los préstamos hipotecarios, porque casi todo el mundo en Sabana Grande de Boyá quería hipotecar su casa en la cooperativa para irle a llevar dinero al señor Wilkin García y su empresa. Hasta autoridades policiales y de otro tipo, según tenemos entendido, llevaron dinero y tienen dinero en esa empresa. De modo que no se puede culpar totalmente al pueblo por haber caído en esta situación, porque se dan situaciones de obsesiones colectivas, se dan situaciones de que la gente cuando le dicen, allí usted va a duplicar su dinero, allí usted puede hacerse rico, es una especie como de despertarle a la gente ese sentido de la oportunidad, esa condición que tiene todo ser humano en cierto modo de jugador, de jugar a la suerte.
Ya Fedor Dostoyevsky, en su novela El Jugador, describió el alma de un jugador, que puede ser el alma de cualquier ser humano. Pero de lo que se trata ahora no es de buscar los culpables. El señor Wilkin García, cuando las autoridades entiendan pertinente, tendrá que responder ante las autoridades. Pero ahora, y nuestro comentario va en este sentido, de lo que se trata no es de que el señor Wilkin García sea culpable o no, porque con eso el pueblo no va a recuperar su dinero. Con eso, las personas que han hipotecado su casa, que en poco tiempo van a estar en situaciones de perderla porque no van a poder pagar ni siquiera los intereses. La gente que reunió el dinero hasta de hacerse una operación, como una señora que dijo que llevó 750,000 pesos, que era para una cirugía, y lo llevó. Usted puede decir, y gente que tal vez no tenga mucha sensibilidad humana, puede decir, está bueno que le pase por tontos, pero no podemos pensar así. No podemos dejar de considerar que cuando un asunto toma un carácter de fenómeno social, hay que analizarlo desde el punto de vista no de las individualidades y de lo que yo pienso, sino en función de los efectos sociales que ha tenido una situación. El caso Mantequilla, como se le llama, es un fenómeno social. Fíjense que este señor ni siquiera ha tenido el comportamiento típico de las personas que se ven envueltas en negocios piramidales, que cuando el asunto explota, generalmente escapan del alcance de las personas y de las autoridades. Él de alguna manera está fuera del pueblo, pero tiene contacto con las personas, con algunos acreedores se junta y le paga, y a los otros se mantiene prometiéndole que le va a pagar. Incluso en el día de ayer anunció que iba a someter a la justicia por difamación a quienes lo han acusado de ladrón, y mencionó comunicadores y comunicadoras que son de alto relieve en la opinión pública nacional. Este es un comportamiento atípico con relación a las personas que se han visto envueltas en negocios de tipo piramidales, por lo que puede considerarse un verdadero fenómeno el caso Mantequilla en la República Dominicana, donde ha sido afectado principalmente el pueblo de Sabana Grande de Boyá. En ese sentido, entonces, el gobierno, como atiende calamidades sociales provocadas por fenómenos naturales, ya vemos el caso de las tormentas, de los huracanes, de las inundaciones, de los desbordamientos de ríos. En este caso, y valga la comparación y la analogía, se trata también de un desastre social que no es originado por fenómenos naturales, sino por un fenómeno social que se produjo cuando las personas fueron seducidas por la ganancia fácil que le ofrecía la empresa del señor Wilkin García. El gobierno tiene dinero suficiente para poder atender esta situación y evitar una tragedia de marca mayor en el pueblo de Sabana Grande de Boyá. El gobierno tiene la responsabilidad de hacerlo porque, teniendo los mecanismos para intervenir con tiempo, lo que hicieron fue darle largas al asunto y hacerse de la vista gorda, aprovechando también que el caso causaba distracción de otros temas que afectaban o podían afectar la imagen y la popularidad del presidente y del gobierno. Existe el gabinete social que tiene recursos, existen los programas especiales de la presidencia que dirige el señor Daney Cabrera, y existen las propias cuentas de la presidencia de la República que manejan fondos para poder enfrentar cualquier situación imprevista que se presente en el país. 150 millones de pesos si nos sujetamos a lo declarado por el señor Wilkin García,
es mucho dinero probablemente para él poder responderle ya a sus acreedores, para responderle al pueblo que está totalmente en una situación desesperada. Pero para el gobierno, 150 millones de pesos no es mucho dinero para que un pueblo no esté al borde de un colapso, de una tragedia colectiva, de una angustia que no se sabe a dónde puede llegar. El pueblo de Sabana Grande de Boyá, independientemente de que muchos de sus municipios se hayan equivocado, hayan hecho lo que era una apuesta de alto riesgo en lo que ellos consideraban una inversión, no es tiempo ahora de juzgar al pueblo, porque ya hay que hablar en términos de pueblo, porque es una situación que no es 2 o 3 personas. Es muy rara la familia de Sabana Grande de Boyá que no tenga un miembro afectado con esta situación. Personas en una situación mental preocupante. Me enteré incluso de una enfermera que en Monteplata hasta se bebió un veneno. No sé las consecuencias finales, al parecer no hubo un desenlace trágico, pero lo que está pasando en la provincia de Monteplata y en el pueblo de Sabana Grande de Boyá es para que las autoridades intervengan ya. Y la intervención no es necesariamente con la persecución penal del señor Wilkin García. Esas son opciones que tienen que considerar las autoridades. Yo me estoy refiriendo a la intervención de proteger el interés, los recursos, el dinero de toda esta gente humilde que llevó su dinero a una empresa que, como ha dicho el señor Wilkin García, aunque tal vez él se excediera en el tipo de actividades comerciales que podía desempeñar, no es menos cierto que era una empresa con un registro mercantil dado por las autoridades, y cuando comenzó el caso a convertirse en un escándalo, hasta el superintendente de bancos emitió algunas alertas. Autoridades de la Dirección General de Impuestos Internos fueron directamente a esa empresa, pero nadie ha tomado una decisión, ni el Ministerio Público, ni la DGI, ni la Superintendencia de Bancos, ni la Procuraduría General de la República. Nadie ha tomado una decisión sobre cómo enfrentar este problema. Y mientras tanto, el pueblo de Sabana Grande de Boyá sucumbe en la angustia y la desesperación. En este momento yo estoy abogando por el pueblo de Sabana Grande de Boyá, por su gente. Nadie puede ahora mismo darle respuesta, darle solución. Y nadie tampoco debe acusarlo de tonto. Ahora mismo de lo que se trata es de buscarle una solución a este problema. Y si las autoridades no saben la dimensión de esto, que vayan a Sabana Grande de Boyá, hablen con la gente, para que vean cómo este pueblo está postrado, triste, en angustia, al borde de la desesperación, que puede llevar a situaciones que nadie quiere y que esperamos que el gobierno evite con una actuación de auxiliar a las familias y a las personas que tienen su dinero en una situación de alto riesgo que probablemente no puedan recuperar a menos que el gobierno ofrezca su mano amiga y vaya en auxilio de ellos, porque es parte de su deber, sobre todo después de haber sido permisivo, de hacerse de la vista gorda y de no tomar las medidas oportunamente para que tanta gente tenga en riesgo lo poco que tiene y lo que no tiene, porque gran parte de ese dinero no era que la gente lo tenía, sino que lo cogieron prestado, de modo que no era su dinero, es dinero de otros que ahora no tienen cómo responder. En algunos casos van a tener que responder hasta con sus enseres domésticos de su casa. Una verdadera calamidad social.
que puede generar en una tragedia social, y eso es lo que el gobierno debe evitar. Hasta aquí mi comentario sobre el caso Mantequilla en Sabana Grande, Huella.